Bienvenidos a todos a la Comisión Repensar el Diseño de Miradas y Reflexiones, nuestro 18º Encuentro Latinoamericano de Diseño. Bienvenidos a todos. Voy a empezar a nombrarles a todos los expositores que van a estar dando sus charlas el día de hoy, los voy a ir nombrando en orden. Les recuerdo que cada uno va a contar con 18 minutos para poder exponer. Es muy importante que este tiempo se pueda respetar para que cada uno pueda tener su lugar para poder comentar sobre su charla. Así que bueno, les paso a comentar quiénes son. En primer lugar va a estar dando su charla Felipe Cisterna, de Chile, con su exposición de estático a dinámico, la metamorfosis en el diseño digital. En segundo lugar va a estar Jaime Ramírez, ¿sí?, de Chile, que va a estar dando diseño y etnografía, apuntes para una investigación en diseño con imágenes. En tercer lugar va a estar Rocío Belén Canetti, de Argentina, que va a dar cómo proyectar un futuro analógico digital sustentable. En cuarto lugar va a estar David Busto, de Argentina, que va a dar quién diseña, cómo nos alfabetizamos digitalmente. Y en último lugar va a cerrar la charla Gabriel Bergerman Borges Viera, de Brasil, que va a estar dando directrices de conducta e ética para el fortalecimiento do design. Así que bueno, arrancamos con nuestro primer expositor, que en este caso es Felipe. No sé si ya estás por ahí preparado. Sí, muchas gracias. Dame un segundo Ah, que perfecto. comparto Bueno, pantalla. mientras vos te acomodás, les recuerdo también que todas las comisiones están siendo grabadas y van a estar disponibles a partir del 1 de septiembre en nuestro canal de YouTube de conferencias DC. Así que bueno, Felipe, puedes comenzar. Gracias, Rosario. Bueno, muchas gracias por el espacio, la oportunidad, por estar frente a todas las personas acá en este encuentro, ¿no?, del año 2023. Eh, Puse un título que en el último tiempo he estado trabajando y que me ha llamado mucho la atención. Mi campo de estudio es el área de las infografías, pero particularmente dentro de las infografías he ido encontrando una serie de metamorfosis, tal cual he ido señalado, de el cambio en la lógica de pensar el diseño digital, sobre todo, y el campo en el que nos encontramos desarrollando, ¿no? Eh, Antes de partir, yo vengo del área de las comunicaciones, de periodista. Me encuentro en la fase terminal o secundaria del doctorado en diseño de la Universidad de Palermo. También actualmente estoy vinculado al Instituto de Humanidades acá en una universidad en Chile, y es donde desarrollo también una serie de investigaciones que están en el campo. Como les comentaba, he planteado parte de mi desarrollo, sobre todo en el tema de las infografías, y parte de la investigación que he ido conceptualizando va en el ámbito del proceso, ¿no?, que se va desarrollando entre la mutación de esta lógica análoga que se desarrolló durante mucho tiempo, sobre todo en medios de comunicación escritos, prensa u otros, y que hoy día ha ido transitando rápidamente hacia el campo digital, y de maneras que quizás nosotros vamos ejecutando, pero pocas veces vamos reflexionando sobre esos cambios. En ese sentido, para poner este caso de estudio, para finalmente poder terminar conversando sobre las mutaciones del diseño en general, eh, es bueno poner sobre la mesa, ¿cierto?, lo que hoy día actualmente se puede comprender como infografía particularmente, que es cierto, está como representación abstracta, que trata de narrar un hecho, que generalmente está desarrollada con dibujos, mapas u organigramas, y que trata de representar algún tipo de información, sea noticiosa, académica o de divulgación, dependiendo cuál sea su medio, en los contextos que generalmente estamos establecidos. El tema es que durante el año 2020, yo diría que alrededor del año 2017 empieza a aparecer con fuerza lo que hoy día se conoce como la visualización de datos. Y la visualización de datos, según diversos autores, el más reconocido, Alberto Cairo, ha planteado que no es nada más que el extremo de una forma de entender las infografías actualmente.
El tema es que cuando sucede la pandemia, ¿cierto? Durante el año 2020 sobre todo, empiezan a aparecer una serie de, o uno logra observar de manera masiva, porque no es que no existieran estas infografías, estas mutaciones en el diseño, o esta metamorfosis en el diseño, no es que no existieran antes, pero uno empieza a verla de manera mucho más representativa y con fuerza, los cambios que van sucediendo y sobre todo el dinamismo que empiezan a adquirir el diseño y la información dentro de algo que con anterioridad, cuando nosotros revisábamos, por ejemplo, un diario de papel, esa información, ese diseño era estático, ¿no? Es decir, una vez que estaba impreso ya no podía ser mutado. En cambio, hoy día estamos viendo cómo el diseño y la información constantemente se van actualizando, siendo la misma infografía. De ahí parte este ejercicio de observación, de ver efectivamente que los medios de comunicación, los diseñadores o todas las personas que estuvieron en relación para tratar de transmitir la información, sobre todo en temas de pandemia, tenían que actualizar constantemente los distintos tipos de datos, ¿no? Los datos de fallecidos, de contagios, de cuarentenas, entre otros puntos. Entonces, cuando empezamos a ver esto, no sabemos dónde clasificarla en la tradición del diseño y en la tradición de las infografías. Por ello, parte del estudio que me propuse hacer y desde donde viene toda la cuestión es primero analizar infografías de todo el continente americano en medios de comunicación. Pensaba que no era solo necesario analizar infografías que fueran estandarizadoras, sino que más bien analizar, o sea, no únicamente de un único país, sino que de todo el continente, como para tener una muestra de radiografía sobre todo un fenómeno mundial, porque normalmente uno ve estos fenómenos, no sé, en los mundiales de fútbol, en las olimpiadas o grandes eventos masivos que son bastante cortos, pero la pandemia nos da una muestra mundial, anual, conversando sobre un mismo tema, ¿no? Y evidentemente sobre el tema del COVID. A ello nos encontramos, o yo al menos catastré, 48 medios de comunicación de todo el continente. Hay algunos países, por ejemplo, como Estados Unidos, Argentina, que tienen mayor representación por el nivel de impacto digital que generalmente relacionan en sus productos y en sus diseños, y otros países con menor presencia mediática, y generalmente basamos solamente uno. En total se observaron 200.035 noticias, que es un dato nada más, de cuánto fue el nivel de observación de cantidad de noticias publicadas en el continente americano en estos 48 medios, y en ellas se registraron 6.632 infografías, 3,3% de las noticias. Es un dato llamativo, es decir, a pesar de que hay 200.000 noticias, la comunicación rápida, ¿no? Se toma, ya que las infografías en general tienden a ser más lentas, de más pensar, de tratar de comunicar correctamente, y por tanto el ejercicio se ve bastante más reducido. Entonces, esta muestra inicial de 200.000 infografías, por así decirlo, para hacer esta investigación y estas conclusiones, finalmente se tradujo en 6.632 infografía. Este gráfico, nada más para dar cuenta, dentro de las infografías existen distintas clasificaciones, infografías digitales formalmente, que podríamos decir que son una suerte de infografía análoga expresadas en los ambientes digitales, infografías interactivas donde nosotros podemos interactuar, por ejemplo, para agrandar o disminuir los gráficos, para poner play o stop, o para acceder a secciones dentro de la infografía, y infografías dinámicas, que son de estas características que les iba comentando, de esta metamorfosis que ha ido viviendo el diseño particularmente, y que se puede observar claramente en este caso de estudio, corresponden llamativamente a un 10%, a pesar de lo difícil que es constantemente armar equipos alrededor para poder desarrollar este tipo de instrumentos. Frente a este paneo, en rigor, que es lo que les he estado contando, me gustaría también traslucir algunos elementos que se pudieron observar, porque es difícil constatar lo que es una infografía dinámica en ambientes más estáticos, y sobre todo porque para constatarlos hay que ir mirándolos en el desarrollo. Acá hay un ejemplo de un medio chileno, que es La Tercera, donde hace un mapeo y va identificando, ¿cierto?, la cantidad de fallecidos confirmados y sospechosos sobre el tema de pandemia, ¿no? Y lo que podemos ir viendo, que al 15 al 21 de marzo, que en general son como los primeros días de desarrollo de pandemia, nos muestra esta infografía que empezó a ser
de características más dinámicas. Y posteriormente, cuando avanzamos al 22 al 28 de marzo, vamos viendo que esta infografía muta, ya no es la infografía inicial a la cual yo accedí el 21 de marzo, y empieza a transformar la propia infografía, hasta que nos vamos al 4 de octubre, y vemos cómo esta información es absolutamente modificada. Es decir, si yo observo la primera infografía a la que uno tuvo acceso y sigo con el ejercicio del seguimiento, lo que voy observando formalmente es que acá suceden dos fenómenos súper interesantes de desarrollar. El primero es que ya no podemos hablar hoy, al menos en los contextos digitales, de lo que tradicionalmente se conoció como el diseño estático. Es decir, un diseño donde yo me preocupaba de subir y transformar un contenido, publicarlo, mostrarlo, y que ese contenido fuera observado, mirado, analizado y posteriormente, a pesar del término que es un poco duro, desechado. Hoy día lo que observamos es que los productos comunicacionales y de diseño tienen un desarrollo que les permite no ser desechados, sino que les permite formalmente tener una lógica de trabajo, en términos de que ese producto ya no muere al simple ejercicio de verlo, sino que me permite tener una vida útil que es mucho más larga de lo que implica. Eso es súper interesante porque, o al menos bajo mi perspectiva, porque lo que radica ahí es la forma en cómo estamos pensando hoy día el diseño y la información. Es decir, ya no es termino el producto y lo entrego, sino que es construir todo un sistema de plataforma para que esta información se vaya actualizando de manera automatizada, como es el caso de la visualización de datos, o de manera manual, como es de manera más rústica en términos de este tipo de infografía, que nos da muestra en términos de este cambio de paradigma en la forma de entender el propio rol del diseñador y el propio rol de la persona que está trabajando en el ejercicio de la información. Otro ejemplo es una infografía que era en el New York Times, una infografía que trabajó con realidad aumentada, que también es otro de los trabajos que he ido realizando ahí con un equipo de trabajo junto con Itzel Álvarez y con Bernardita Brancoli, que hemos trabajado sobre el tema de la realidad aumentada. Dentro de ese proceso, el New York Times plantea un tipo de infografía que también es interactiva, pero que es secuencial, es decir, nos plantea a cuántos metros formalmente, o pies como ellos le llaman, de distancia debo estar para adquirir cierto nivel de contagio con el tema de la pandemia. Lo interesante de esto es que no solamente es un ejercicio donde me muestra el espacio, sino que trabaja con la realidad aumentada a través de un código QR, y donde finalmente yo con mi celular puedo medir el metraje formalmente de cuánto distancia debo tener ante otra persona frente al ejercicio del COVID. Como se ve ahí al medio de la imagen, las manchas blancas, por así decirlo, es el espectro formalmente de contagio que yo podría llegar a tener. Entonces, en ese sentido, es interesante porque una infografía o un diseño ya no solamente es el ejercicio de transmitir información y un diseño estático, sino que se va adaptando también a las interacciones o ejercicios que vayan sucediendo alrededor de la propia interacción del usuario. Es decir, ya no es solamente el diseñador que piensa o que observa o que establece los márgenes de cómo comunicar algo, sino formalmente es también el usuario que establece su propio contenido, su propia forma de entender y desarrollar ese tipo de estructuras, ¿no? Otro ejercicio también tiene que ver con elecciones, por ejemplo, que se han dado en distintas instancias en los distintos países, ejercicios que van antecediendo de manera muy simple en términos de gráficos numéricos o en términos de gráficos porcentuales, ¿no? De dinamismo al momento de nuestras elecciones, que nos van mostrando un gráfico inicial y que después va mutando. Es decir, vamos observando esto constantemente en términos de cómo un diseño inicial hoy día ya no se puede entender como algo estático, sino que cambia a ese ejercicio de características más bien dinámicas. En ese sentido, lo que se pudo observar con este ejercicio de muestra es que hoy día, en términos de diseño dinámico, o en términos de las características propias de los temas de infografía, que fue la muestra que se utilizó,
vemos que el diseño hoy día debiese adquirir nuevos apellidos, ¿no? Es decir, conceptos no lineales, ya no existe una única linealidad en términos de emisor-receptor, sino que más bien hoy día hay un emisor que es el diseñador o el productor del contenido, y formalmente que eso va mutando en términos de distintos caminos que se abren en opciones. Evidentemente es dinámico porque la información y el diseño se van traspapelando, trasladando, mutando, desarrollándose, cambiando y actualizándose sobre todo. Hoy día podríamos hablar de que se establece un ejercicio de diseño en tiempo real, es decir, un diseño que ya puedo ver hoy día y posteriormente 2 semanas después puedo ver lo mismo pero con otra información. Es muy característica esta frase filosófica que habla de que uno nunca se baña 2 veces en el mismo río. Tiene un poco que ver con esta lógica de entender actualmente el diseño y la información, ¿no? Lo mismo con el ejercicio de lo reticular, es decir, tenemos múltiples conexiones alrededor del proceso, modificables porque hoy día es un diseño, por así decirlo, en formato Lego, es decir, que se modifica, se cambia, se estructura en base a la demanda y la percepción propia que tenga el diseñador al momento de traspasar. Y yo creo que otra de las características interesantes es esto que siempre se ha hablado en los contextos digitales, es la eliminación de lo desechable. No es que antes un producto podía ser desechado formalmente, pero sí una vez que era absorbida su información, ya carecía, por así decirlo, del valor de la sorpresa o del factor sorpresa que uno podía estar desarrollando. Entonces, hoy día tenemos una característica trascendental que es este ejercicio de lo no desechable y que formalmente nos permite trabajar, ¿no? en todos estos sentidos y darle fuerza al proceso. En ese sentido, cuando uno mira la historicidad de las infografías, también puede ver la historicidad propia del diseño. Hablamos de un diseño o una infografía de carácter análoga, que es más bien la representación, ¿cierto?, diagramática de datos. Posteriormente, esa representación diagramática de datos, que característicamente se le traduce como diseño análogo, pasa a ser un diseño digital allá por los albores del año 2000, donde lo que se hace más bien es unir, ¿cierto?, esta imagen de traslación de aquello análogo al ambiente digital, que pasa como en un formato PDF, ¿no? O JPG, que se inserta, pero que tiene pocas características desde el contexto digital propiamente tal. Posteriormente, el diseño avanza y muta hacia los ejercicios multimedia, donde se van sumando imágenes, texto y audio. Posteriormente, para sumar todos los ejercicios interactivos, ¿no? Es decir, las experiencias funcionales, es decir, el play o el stop, como comentaba antes, o las experiencias que se van dando, y finalmente todo este proceso dinámico que habla de un cisma en la forma en que nosotros entendemos el diseño, porque del punto 4 hasta el análogo, es decir, interactivo, multimedia, digital y análogo, corresponden más bien a un ejercicio de una infografía que está puesta, o un diseño que está puesto al servicio del usuario, pero que formalmente no muta en base a su información o su diseño, y en cambio hoy día estamos en una nueva etapa de comunicación y diseño en términos de la posibilidad de mutar la información, mutar el diseño y de constante evolución en ese proceso. Así entonces, si es que lo vemos desde la propuesta o desde la muestra de las infografías, lo que observamos formalmente es que podríamos denominar que existe una etapa estática y una etapa dinámica, ¿cierto? Esta etapa estática con características análogas, hipertextuales, multimedia, interactiva, pero donde principalmente el diseño y la información no son mutados, y la característica más bien dinámica, ¿no? Que es donde se muta, se transforma, se desarrolla y se repiensa todo este ejercicio. Así entonces, el diseño formalmente podríamos decir que pasa en primer lugar por este diseño estático, ¿no? Donde la información y el diseño prácticamente no se ven afectados, salvo en el alcance de lo interactivo, donde pueden modificar la información, pero más bien es el despliegue de una información que ya fue emitida, lo mismo que el diseño, es decir, ya se decidió cómo iba a ser, a diferencia del diseño dinámico, donde la información no se tiene de antemano, sino que se va sumando y evolucionando, por así decirlo, transformándose constantemente, a lo mismo que el diseño, que debe buscar una nueva forma de expresar aquello que se está desarrollando.
esa sería mi presentación. Muchas gracias por su tiempo. Creo que me ajusté justo a los 18 minutos. Bueno, muchas gracias, Felipe. Muchas gracias por tu presentación, muy interesante. Doy paso entonces al segundo expositor, que en este caso es Jaime Ramírez. Y mientras se va preparando, les comento también que a medida que vayan pasando todos los expositores, pueden ir haciendo sus preguntas para que al final de la charla, si nos queda tiempo, podamos hacer como un feedback con todos los expositores y puedan responder las consultas que tengan en el chat. Y otra cosa que te quería comentar, Felipe, también es que en caso que puedas, dejes tus datos de contacto en el chat para que aquella persona que esté interesada en todo lo que has estado comentando te pueda contactar y tener más información sobre todo este proyecto que estuviste exponiendo. Y obviamente invitarte a que continúes viendo a los demás expositores y si tenemos después a lo último alguna preguntita que puedas también contestar. Así que bueno, muchas gracias. Gracias a ti. Jaime, no sé si ya estás listo. Dale, comparto ahora. ¿Se ve ahí? Me parece que sí. Sí, se ve perfecto. Bueno, muy buenos días a todos quienes nos acompañan hoy. Me gustaría contextualizar antes de empezar un poco la presentación que voy a realizar, que tiene que ver más que nada con un relato súper honesto de mi experiencia personal como diseñador que descubrió en la antropología un camino súper cercano a todos aquellos procesos que desarrollaba dentro de la disciplina del diseño, pero que en alguna medida nunca le había dado un nombre o que nunca había logrado como asociar con otra disciplina fuera del ámbito del diseño. Y en alguna medida al descubrir que tanto la antropología como el diseño tienen en común la observación de las personas y de las prácticas culturales, los espacios que habitan cotidianamente, me pareció súper interesante poder contar un poco de cómo desde el diseño no solo podemos producir imágenes con fines comunicacionales a nivel funcional para un producto o un servicio, sino que también podemos participar en el proceso de generar imágenes con valor investigativo, que se conviertan finalmente en datos cualitativos con los cuales podamos analizar fenómenos sociales desde lo visual y no solo desde la palabra escrita como tradicionalmente ha ocurrido en la ciencia. Y bueno, desde ese lugar un poco voy a elaborar la presentación, primero introduciendo algunos elementos conceptuales que conectan a ambas disciplinas, al diseño y a la antropología, y luego señalando algunos puntos metodológicos clave para poder entender el trabajo entre ambas disciplinas y finalmente mostrarles un poco de mi trabajo en etnografía visual con fotografía en distintas ciudades latinoamericanas. Bueno, en general, el fenómeno que vemos hoy es que tanto en los paradigmas del diseño sostenible como el diseño inclusivo, que son dos corrientes de pensamiento que han permeado mucho el diseño últimamente, el reconocimiento de los otros y de las diferencias, ya sea a nivel social, cultural o económico, ha emergido como un elemento central para cualquier proceso de diseño que hoy en día o que se atraviesa en distintos ámbitos de la disciplina del diseño. Entonces tenemos así, por ejemplo, que, no sé, de metodologías como el Design Thinking o el Double Diamond, en sus primeras etapas plantean procesos de investigación centrados en los otros, ¿no? Tanto en el Design Thinking, que se estimula la creatividad y la innovación a partir de la idea de empatía, o en el Double Diamond, a partir del proceso de exploración y descubrimiento conversando y pasando tiempo con las personas para las cuales queremos diseñar. Y bueno, en este contexto es donde un poco el dominio de herramientas de metodologías de la investigación para trabajo con seres humanos es que se ha vuelto indispensable para el trabajo del diseño, iniciando un proceso de diálogo con las ciencias sociales, que históricamente han sido un ámbito del conocimiento que se ha especializado en hacer investigación con seres humanos. Y en ese sentido en específico, en la antropología y su metodología disciplinar por naturaleza, ¿no? Que es la etnografía, lo reconocemos como un método principal para la producción de conocimiento antropológico en el caso de la antropología y en el caso del diseño como un método que nos permite un poco salirnos de esta idea de la identidad solo centrado en una persona, en una organización, para abrirnos a una mirada mucho más empática hacia un otro mucho más plural y mucho más comunitario también.
Y desde ese lugar, en el fondo, conectamos de forma natural la antropología con el diseño, porque la etnografía, desde mi perspectiva, se convierte en un puente que facilita el tránsito entre ambas disciplinas y que desde el diseño, perdón, es necesario para la comprensión de los usuarios y de los escenarios hacia los cuales queremos orientar nuestro trabajo como diseñadores con productos o servicios, y abriendo un reto disciplinar en lo referido a la comprensión de los otros, ¿no? En ese sentido, el diseñador tiene un desafío, sus reflexiones sobre las relaciones humanas se convierten en un eje central de la práctica, y diseñar para la conexión humana se refiere a diseñar para las relaciones que unen a las personas entre unas y otras. Y en ese sentido yo creo que como diseñadores nos podemos adentrar en el campo antropológico realizando etnografía y podemos contribuir al proceso de investigación cualitativo apoyando la creación de una narrativa más coherente y comprensible a partir de las imágenes que obtenemos en el trabajo de campo, favoreciendo la comprensión del mensaje que se busca comunicar en la investigación etnográfica a través de las imágenes que vamos produciendo. Bueno, hasta acá un poco creo que queda clara la importancia que adquiere la otredad, ¿no?, en el ámbito del diseño. Sin embargo, cabe ahora la pregunta del cómo investigamos o cómo nos vamos a acercar a los otros desde la investigación científica. Para responder esta pregunta es que yo creo que la etnografía, como método centrado en los otros, nos puede ofrecer respuestas interesantes al respecto. En ese sentido, por ejemplo, la antropóloga argentina Rosana Buber plantea que la etnografía tiene como característica común buscar la comprensión de los fenómenos sociales desde la perspectiva de sus miembros, donde no solo buscamos reportar el objeto empírico de investigación, un pueblo, una cultura, una comunidad o una sociedad, sino que se constituye también en la interpretación y en la descripción de lo que el investigador vio y escuchó. Comienza desde un principio que a mí me parece muy poético tal vez, que se refiere al proceso de ignorancia metodológica, donde uno como investigador reconoce que debe aproximarse a la realidad que estudia para poder conocerla, y mientras más conscientes somos como investigadores que no sabemos o que no conocemos al grupo investigado, más dispuestos vamos a estar a aprender esa realidad en términos que no sean los propios, para lograr interpretar o describir esta cultura que estamos investigando y haciéndola inteligible a quienes no pertenecen a ella. Y básicamente se desprende esta idea, ¿no?, de que como investigadores tenemos que ir a esta realidad que no conocemos y a partir de la observación de los otros y de sus prácticas socioculturales encontramos un requisito imprescindible dentro de los procesos metodológicos de ambas disciplinas, tanto del diseño como de la antropología. Y así, de alguna manera, la etnografía se erige, ¿no?, como un principal método para cualquier investigación que busca la comprensión de prácticas socioculturales que se dan en la vida cotidiana de las personas. Y podríamos resumir su estructura metodológica en los siguientes elementos estructurales que voy a tratar de presentar muy rápido. Primero, estableciendo un diseño metodológico, ¿no?, para la recolección, registro y análisis de los datos que vamos a levantar. Luego, la necesidad de realizar trabajo de campo, es decir, vivir entre las personas que vamos a investigar, idealmente por un periodo prolongado de tiempo, estableciendo relaciones con las personas que integran esta comunidad. Luego, necesitamos testificar desde la experiencia a través de la observación participante, observando sistemáticamente todo aquello que vamos viendo y participando activamente de las distintas actividades de la comunidad. Luego continuamos con distinguir en este proceso la perspectiva EMIC de la perspectiva TIC. En la perspectiva EMIC buscamos o reconocemos que como el punto de vista interno, es decir, el punto de vista asociado a los otros y que asociamos a la práctica de la participación. Y luego la perspectiva ETIC, que representa el punto de vista propio del investigador, que se asocia mucho más al proceso de observación. Continuamos realizando descripciones densas de lo observado, profundizando en las significaciones de las prácticas culturales que vamos observando, reconociendo a los otros en sus propios marcos socioculturales, y finalmente reportamos los resultados, ¿no?, de la cultura investigada a nivel interpretativo, especialmente para personas que no están familiarizados con esta cultura. Y en ese sentido, en la etapa final de reporte de resultados, cuando hablamos de etnografía visual, uno de los grandes elementos diferenciadores, ¿no?, es que no solo reportamos con la palabra escrita en el cuaderno de campo, sino que también podemos reportar a través de imágenes, ya sea croquis, video o fotografía. En ese sentido, si el proceso de investigación etnográfica tradicional se caracteriza por el registro escrito de las observaciones que vive el etnógrafo o la etnógrafa,
que se realiza a través del cuaderno de campo. En la etnografía visual las palabras son reemplazadas por las imágenes, como les decía, que pueden ser dibujos, fotos o video. Y la diferencia sustancial básicamente para la etnografía visual radicaría en su técnica de registro y en la forma de reportar los resultados, ya que además del texto integramos el código visual. Así como la etnografía clásica, la etnografía visual representa también un enfoque metodológico para construir conocimiento y su objetivo es registrar, interpretar y dar a conocer una realidad social y cultural a través de técnicas audiovisuales, fotográficas o gráficas, como el dibujo, configurando un camino entrelazado entre la imagen y el texto, haciéndolos complementarios entre sí. En términos prácticos, la etnografía visual utiliza procesos metodológicos de la etnografía tradicional junto con técnicas audiovisuales cuando trabajamos en video, donde, como edición, montaje o el sonido. Y la diferencia básicamente que podemos observar es que además de integrar los elementos tradicionales de la descripción etnográfica escrita para la construcción del relato etnográfico audiovisual, necesitamos también dominar los códigos de la imagen como movimiento, texto, sonido, entre otras. Perdón. Y en alguna medida ahí emerge un punto relevante, ¿no?, para nosotros como diseñadores, porque los elementos de la sintaxis de la imagen que estudiamos tradicionalmente en diseño pasan a tener un rol más protagónico en la investigación etnográfica visual, porque se convierten en decisiones de investigación. Cada decisión de plano, de encuadre, de montaje, de relato, de voz en off, va a transformarse en una decisión metodológica y que va a responder a los criterios que plantea la pregunta o los objetivos de la investigación que estamos desarrollando. Bueno, para continuar, me gustaría finalmente plantear 3 casos más bien prácticos que he desarrollado un poco en mi incipiente carrera como diseñador de avenida etnógrafo, donde he podido ir sumando experiencia de trabajo de campo y de documentación visual para tratar de ir comprendiendo distintas dimensiones asociadas a la vida cotidiana, a la ritualidad, dentro del paisaje social latinoamericano, que es una de mis líneas de investigación en diseño. En general, mis estudios han estado enfocados en torno a distintos ritos sociales cotidianos y celebraciones religiosas dentro de la región latinoamericana, como expresiones culturales en la vida de pueblo, que en el caso que vamos a ver hoy está asociado a Cachipay en Colombia, Oruro y su carnaval reconocido en Bolivia, o la fiesta religiosa de San Sebastián en la zona centro-sur de Chile. Asimismo, también he investigado algunas relaciones de la construcción estética a nivel de indumentaria masculina aquí al sur del continente, complementando mi línea de investigación desde los estudios teóricos de moda. Básicamente este trabajo etnográfico me ha brindado recursos metodológicos que me han permitido un poco ampliar mis perspectivas de investigación desde el diseño, permitiendo incluir nuevas categorías y aspectos de análisis surgidos a partir de la observación participante en estas distintas comunidades. La foto y el video han sido herramientas fundamentales para mi trabajo etnográfico, permitiéndome articular registros en los cuales la imagen opera como dato cualitativo y es susceptible de ser analizado para obtener categorías que permitan responder a las preguntas de investigación planteadas. Bueno, en el caso de Cachipay, que es una localidad rural ubicada en Cundinamarca, 2 horas aproximadamente de Bogotá, mi interés fue poder ir a conocer cómo se daba la vida cotidiana en este pueblo que había sido utilizado como locación para algunas producciones audiovisuales. Y me pasó algo que suele ocurrir en el trabajo de campo etnográfico, que es que muchas veces las preguntas de investigación que uno se plantea, a pesar de realizar la etapa de rapport, se van transformando en el proceso investigativo a partir de la interacción que uno va teniendo y a partir de la observación que uno va realizando en el trabajo de campo. Y a partir de eso empecé a indagar en la estética de este espacio público al interior de estos pueblos y el rol que se va dando en esta vida cotidiana dentro de la comunidad. Básicamente en las imágenes se presenta un registro de la vida cotidiana que no solo se constituye en una expresión de norma y organización de la vida social de la comunidad, sino que también actúa como un mecanismo que va generando las mismas. Y en ese sentido deviene relevante la posibilidad que otorga la foto para analizar y comprender cómo estos rituales cotidianos influyen en la dinámica social y cultural de la comunidad y cómo los actores involucrados en dichos rituales pueden tener un papel fundamental en su construcción, mantenimiento o creación.
Estas tradiciones se manifiestan en varias dimensiones, como la indumentaria masculina, con el icónico sombrero volteado, que es tejido a mano con fibras naturales, el cual se asocia a la vida rural en Colombia, y el género musical del vallenato también. Podemos ver los bolsos cruzados, tejidos por las comunidades guayú en la península de La Guajira, así como las ruanas dobladas y llevadas sobre los hombros, que son ampliamente utilizadas por los hombres de la comunidad. Por otro lado, también tenemos el comercio a través de los mercados y las tiendas, que estimulan los vínculos afectivos entre los habitantes del pueblo, y no solo en términos económicos, sino que a través del intercambio social cotidiano que se va dando a través de los saludos y las conversaciones diarias entre los comerciantes y los vecinos. Y así tenemos que Cachipay, con alrededor de 9.000 habitantes, podemos observar cómo todavía se van conservando ciertos espacios emblemáticos de convivencia cotidiana, como la plaza, el mercado, la escuela, la iglesia, y que reúne a la comunidad que va interactuando a diario, y donde además se observa que existe el interés, ¿no?, como propio de forma natural por seguir conservando estos espacios en sus niveles de relación más tradicional. El segundo caso tiene que ver con la celebración del Carnaval de Oruro, al sur de Bolivia, el que además de ser un espectáculo colorido, perfecto para ser registrado por un lente fotográfico, es una expresión cultural que permite visibilizar diferentes teorías sociales, ¿no? Tenemos las procesiones y danzas que le dan vía al carnaval, que son llevadas a cabo por las fraternidades, donde se va viendo la transformación del espacio público, ¿no? Que de la teoría del paisaje social, por ejemplo, de Joan Nogué, vamos viendo cómo moldea y cómo va transformando este paisaje físico y social de la ciudad, y que durante la celebración se convierte en un espacio de interacción en torno a la cultura y tradición boliviana, especialmente a través de esta representación de la fe colectiva, ¿no? Y bueno, y finalmente, para alcanzar a cerrar en el tiempo, contarle un poco el caso de mi trabajo de campo en Yumbel, donde ahí hice un paso de la etnografía a la autoetnografía, entendiendo la autoetnografía como un enfoque de investigación y escritura que busca describir y analizar sistemáticamente la experiencia personal con el fin de comprender algún tipo de experiencia cultural. En mi caso, yo soy de Yumbel originario, ya no vivo ahí hace muchos años, pero en la medida cuando me propuse ir a hacer este proceso de investigación etnográfica de esta celebración religiosa, en el proceso me di cuenta finalmente que cuando uno como investigador, el fenómeno que va a etnografiar se cruza con su historia personal o con su historia de vida, puede ser abordado desde un enfoque mucho más íntimo a través de la autoetnografía, y en el fondo fue desde ese lugar desde donde decidí abordarlo. En este enfoque se reconoce y se da lugar a ciertas subjetividades, emocionalidades e influencias del investigador en su trabajo, el que en lugar de ocultar estas cuestiones o pretender que no existen, se reconoce su presencia. Y así, a través de la autoetnografía, registré el aniversario de la fiesta de San Sebastián en Yumbel, en el centro sur de Chile. Después de 15 años regresé a mi pueblo natal a observar y describir este rito, donde básicamente se basa en la fe, en el fervor religioso, en la conservación de ciertas tradiciones campesinas y en un entorno familiar que va configurando un rito tradicional en torno a una imagen religiosa con más de 250 años de antigüedad. Y bueno, a modo de cierre, me gustaría señalar que la creación y representación del mundo mediante imágenes es una práctica ontológica, ¿no?, para nosotros como diseñadores. Sin embargo, en la investigación científica, la tradición escrita asociada al mundo académico parece limitar un poco el valor de las habilidades visuales que tenemos en diseño para articular conceptos o ideas desde las formas, los colores y los objetos. Y en ese sentido, la etnografía visual representa un enfoque metodológico de gran valor para el diseño, ya que reconoce el uso de imágenes como datos cualitativos y valida su uso para la generación de conocimiento, especialmente en el ámbito social, y esto abre nuevas posibilidades de exploración del campo investigativo por parte de los profesionales del diseño. Y además, el conocimiento de metodologías cualitativas de investigación y enfoques antropológicos como la etnografía o la autoetnografía permite al diseñador asumir un doble rol, como productor de imágenes fotográficas, audiovisuales o ilustradas, y como analista de los datos que esas mismas imágenes entregan al convertirse en datos cualitativos dentro de un contexto etnográfico. Así, el diseñador puede generar conocimiento social relevante que retroalimente la disciplina del diseño en las diferentes temáticas que busca abordar su investigación. Eso sería. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Jaime. Excelente todo lo que comentaste. Te invito a que puedas dejar tus datos de contacto en el chat por si a alguien que le interesó todo este Perfecto. proyecto
te pueda contactar y tener más información sobre esto. Y a que continúes también viendo a los demás expositores, que a lo último hacemos una tanda de preguntas y respuestas, y seguramente alguien tenga alguna pregunta sobre tu proyecto. Muchas gracias. Gracias. Bueno, seguimos con la próxima expositora, que en este caso es Rocío Belén. Mientras ella se prepara, les hago un recordatorio. Ahí estás. Lo que les iba a comentar es que les recordamos que hasta el 14 de agosto pueden participar del Premio a la Ilustración Latinoamericana 2023, 17ª edición, Diversidades Latinas. Ahora alguno de mis compañeros les va a dejar en el link en el chat para que puedan ingresar en caso de que quieran. Y bueno, obviamente de todos los expositores pueden dejar sus preguntas para que ellos después vayan respondiendo en videollamada. Así que bueno, Rocío, cuando vos quieras. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Nosotros, bueno, somos Rocío Canetti y Victoria y Marco. No sé si se está viendo la pantalla compartida. Sí, se ve bien. Perfecto. Si les parece, nosotros vamos a hablar un poco Victoria, un poquito yo, así que le paso la palabra a mi compañera para que comience. Vicky, avísame cuando quieras que base las diapos, ¿sí? Dale. Bueno, buenos días, gracias a todos y todas por estar presentes en nuestra exposición, que está titulada ¿Cómo proyectar un futuro analógico digital sustentable? Bueno, pasa la diapo. Bueno, antes que nada, me presento, yo soy Victoria de Marco Martín, soy estudiante de 5º año de Diseño Industrial en Orientación Textil en la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y actualmente estoy desarrollando un proyecto de beca de la universidad, donde estudio estrategias de diseño sustentable en productos de industrias 4.0, tomando como caso wearables para salud y bienestar. Esta beca se marca en el JITSU, que es el grupo de investigación en diseño sustentable, con la magíster María Celina Monachi como directora y la especialista Rocío Belén Canetti como codirectora. Bien, el JITSU nació en el año de 2011 y forma parte del CIPADI, que es el Centro de Investigaciones Proyectuales y Acciones de Diseño Industrial, que se marca también en la Universidad Nacional de Mar del Plata, y desde su inicio contó con 2 líneas de investigación, que son, por un lado, el análisis de fundamentos teóricos del diseño sustentable, y por el otro, la relación de la región y el diseño sustentable. Este año la investigación se orientó al diseño sustentable en la industria 4.0 local. En el código QR que ven en pantalla, los invito, pueden acceder a la web del grupo, y bueno, ahí van a encontrar todo lo que es el material de los proyectos pasados y actuales. Y un poco imágenes sobre los miembros del grupo. Bueno, el JITSU entonces centra su trabajo en el diseño sustentable. Por lo tanto, nos parece importante definir primero a qué llamamos diseño industrial sustentable. Bueno, para eso vamos a definir el concepto de sustentabilidad, que señala la capacidad que tiene la sociedad para hacer todo lo que necesita o tiene que hacer sin poner en riesgo las posibilidades de las generaciones futuras. De alguna forma, ser sustentable es hoy en realidad una apuesta para el futuro. Cuando una sociedad no es sustentable, genera impactos negativos como es la pérdida de biodiversidad, fenómenos climáticos más extremos como sequías e inundaciones, huracanes, contaminación por residuos peligrosos, y la lista sigue, y quizás es por lo evidente de estos impactos que asociamos lo sustentable con el ambiente de manera directa. Sin embargo, el concepto de sustentabilidad requiere una mirada integral. Muchos autores rescatan la importancia de 3 pilares, que son la mirada social, el cuidado ambiental y también lo económico, por lo cual se habla de un triple impacto. El gráfico, por lo tanto, se vería de esta forma, como un trípode en el cual todas las patas son fundamentales y dependen entre sí. Digamos, si una se desbalancea, se quiebra el equilibrio del sistema. Por lo tanto, es importante que cuando se habla de procesos sustentables no solo se mire la pata ambiental, digamos. El JITSU ha trabajado este concepto tomando como caso objetos de diseño industrial, sobre todo productos de textil e indumentaria. En este caso tomamos el ejemplo de una remera de algodón y nos preguntamos cómo es que se puede abordar la producción de este tipo de objetos desde el diseño sustentable.
Una de las primeras tareas como diseñadores para nosotros es la de conocer el producto y luego los impactos que conlleva. Para esto podemos comenzar por trazar la vida de esta remera y delimitar fases dentro de esa vida, desde que se extraen los materiales, como el algodón, la producción de su hilado, los químicos y el tratamiento y la coloración. Después le sigue otra instancia que es la de la producción de la tela, y otra en la que esa tela se confecciona como remera. El producto luego se almacena, se guarda con un packaging y en un momento dado se la sube a un camión y se la lleva a un local de venta. Sin embargo, el ciclo de vida del producto no finaliza cuando alguien compra la remera. De hecho, recién entra en plenitud del ciclo de vida. Vamos a usarla, la vamos a lavar, a secar, la vamos a manchar, la vamos a lavar otra vez, y así un día vamos a empezar a usarla entre casa, después la vamos a usar como pijama, como solemos hacer todos, después finalmente la vamos a contar para hacer paños de algodón, vamos a limpiar el espejo del baño, y así cuando ya los paños no den más, lo vamos a meter en la bolsa y van a ir a parar a un basurero o bien a una planta recicladora. Otro aspecto a conocer es la forma en que máquinas, personas y procesos intervienen en cada momento de esa vida. En este punto podemos analizar qué actores o grupos interactúan y en qué parte del mundo se encuentran, qué dinámicas productivas es que se van dando, y cómo fluye la tecnología, es decir, materiales, maquinarias, fuentes y uso de energía, formas de organización y de logística. Al mismo tiempo también existen diferentes métodos que nos permiten analizar toda esta data que recopilamos, esta información, para determinar qué impactos se dan en cada una de esas etapas y por qué. Como es el caso de la metodología de Ashby, que es una herramienta que yo utilizo en mi plan de beca actual y que toma los 3 capitales, que son el ambiental, el social y el económico, y los atraviesa por distintas variables. Estas herramientas lo que hacen es permitir evaluar el impacto de cada producto e incluso determinar un perfil de impacto, según qué etapa es más intensiva en uso de agua, del suelo y de la energía, qué tipo y cantidad de químicos y sustancias nocivas se utilizan y se emiten, qué etapas y qué acciones emiten dióxido de carbono, y cómo se estructura la cadena de valor, es decir, cuál es el rol que asume cada región o país y qué condiciones de trabajo aporta, como vemos en la imagen. Una vez que conocemos el producto y sus impactos, necesitamos tomar decisiones como diseñadores para, bien, o revertir o mejorar la situación. Para esto contamos con estrategias que pueden reducir o revertir estos impactos. Una de ellas pueden ser comprar productos certificados, de aquellos que podemos comparar su huella de carbono o huella hídrica mediante estas herramientas como la calculadora de huella de carbono. Elegir la prenda por su duración y su estilo sobrio o timeless, que esto lo que hace es usarla por más tiempo, es decir, usar una prenda que no responde a una moda, a una tendencia del momento. Ir por productos de comercio justo o de los que se pueda verificar su procedencia, como pueden ser las empresas B, que miden su impacto socioambiental y están comprometidas con el ambiente y la comunidad de una forma más personal, institucional y legal, y toman decisiones responsables que de alguna forma buscan generar un cambio real y concreto. Bueno, hay mucha producción académica que nos permite conocer y actuar de forma más sustentable como diseñadores cuando trabajamos con productos de este tipo. Pero en el Shizu nos topamos con un nuevo interrogante, que es ¿qué sucede con la creación de productos que son intangibles y complejos y en los cuales interactúan elementos físicos y digitales y productos y servicios, como los que mostramos en imágenes? Que, bueno, acá lo que sucede es que comienzan a intervenir términos como phygital y metaverso, que están relacionados a la interacción de elementos físicos con el mundo digital. Se trata de ideas asociadas a unos nuevos paradigmas de hoy en día, productivos y materiales, que nos llevan a pensar en cómo es que interviene y se posiciona el diseño industrial, el diseño sustentable, en las nuevas industrias, como es la del software, y cómo pueden medir estos impactos que a priori parecieran no existir, pero que están ahí. Poco se ha indagado aún esto en la región, por eso es que nosotros estamos enfocando el proyecto de 2023-2024 sobre el segundo giro digital y el diseño sustentable en la industria 4.0 local. Bien, siguiendo el trayecto de la remera, comienzan a aparecer prendas inteligentes o también conocidos como wearables.
¿Qué son los wearables? Los wearables son dispositivos inteligentes embebidos o integrados en distintos soportes. Están en contacto con la piel y el cuerpo humano y conectados a Internet, lo que hacen es recuperar bioseñales, como puede ser la frecuencia cardíaca, y lo que hacen es sensorizar, recolectar, analizar y actualizar estos datos 24/7. Luego transmiten esta información y brindan al usuario, o puede ser a personal médico, una devolución a través de un dispositivo. Es decir, que son productos, servicios, sistemas complejos con una fuerte relación tecnológica social. Y su diseño define componentes físicos y digitales. Están relacionados con la Internet de las cosas, tanto por lo que respecta al almacenamiento de datos como a su procesamiento, que también puede asociarse al desarrollo de inteligencia artificial. Y además presentan una estrecha relación con el usuario, lo cual acentúa más la relación entre producto y servicio y esto de la experiencia del usuario. Además nosotros, a partir de un relevamiento de wearables que realizamos con otros compañeros del grupo, pudimos detectar una clasificación más extensa de estos dispositivos, que involucra dentro del área de salud a otras como es la salud personal, la salud clínica, salud y deporte, ambiente laboral, militar, y otras más que forman parte como de este paraguas que permite asociar a cada uno de estos en diferentes subsegmentos. Le paso la palabra. Ahí tenés desconectado el audio, bro. Ahí vamos. Un poco a cuenta de este ejercicio de relevamiento que comentaba Victoria, y viendo los diferentes casos que se fueron encontrando, que fueron más o menos 60, buscamos también entender, siguiendo esta analogía con la remera, cómo es que se producen este tipo de objetos. Y en realidad no son tan diferentes. Tomamos, por ejemplo, el caso de ExoSkin, que bueno, es una remera de tipo primera piel que permite marcar diferentes señales. La empresa la vende como parte con la posibilidad o con el objetivo de hacer evaluaciones médicas. Y en cuanto al ciclo de vida, comienza también con una etapa de extracción de recursos, más que nada o en general relacionados con la producción del hardware. Sin embargo, también entendemos que hay toda una serie de recursos que se utilizan para para sostener el software, sobre todo cuestiones de energía. Posteriormente se pasa a una etapa de desarrollo, de diseño, a la que luego se le sigue esta etapa de lanzamiento y distribución. Le sigue una etapa de uso también, que de alguna manera está asociada al desarrollo de nuevas features y de actualizaciones y versiones de ese software. Y finalmente, cuando la tecnología ya no es viable, o por lo menos ha dejado de ser viable en estos términos de obsolescencia que tanto conocemos, pasa a un estado de desactivación y finalmente se desecha. Y ahí puede ser que nos encontremos con una etapa más que dentro del HITSU y del IAM, que están dentro de la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño, los ha trabajado mucho una colega nuestra, Greta Klinsburg. Hay una etapa que tiene que ver con la recuperación de materiales con un alto valor en el mercado, como pueden llegar a ser metales preciosos o no ferrosos, como el cobre o el zinc. Esos materiales pueden entrar como en un circuito de revalorización de postconsumo, en donde, según lo que ha estudiado nuestra compañera, los recolectores y los recicladores juegan un rol fundamental. Ahora, en cuanto a este primer análisis, que se parecía bastante a analizar el ciclo de vida o de producción de una remera de algodón, los impactos no son exactamente los mismos que los productos regulares o tradicionales que veníamos trabajando en el HITSU. En principio, con todos estos productos, uno de los impactos mayores tiene que ver con la demanda energética. Aquí fuimos recolectando algunos datos que tienen que ver en general con la industria del software y la electrónica, pero que nos ayudan por ahí a darnos una idea de la magnitud de este impacto. Por ejemplo, entre 2020 y 2030 se calcula que el consumo de energía relacionado con electrónica y software va a pasar de un 8% a un 21%.
lo cual es un montón. Después, un segundo impacto tiene que ver con los dispositivos, con cómo los wearables de alguna manera, cómo los wearables confluyen aspectos por ahí de los más negativos de lo que veíamos en la industria del textil y de la indumentaria. Sobre todo relacionados con recambio y obsolescencia percibida. Por ejemplo, encontramos un análisis realizado por Restart Project, que si no me equivoco es una institución de Inglaterra, que demostró que a menor tiempo de recambio, mayores emisiones de CO2, obviamente, y que según uno de sus relevamientos, de más o menos 600 dispositivos electrónicos, el 30% tenía el potencial de reutilizarse de inmediato y otro 10% requería solo reparaciones menores. Es decir, que estamos como en un bucle de consumir cada vez más estos productos y descartarlos cada vez más rápido cuando en realidad todavía son funcionales, o por lo menos cumplen con algunas de sus funciones básicas. Hasta acá, más o menos, sí, mostramos un poco lo que fue la cocina de este último proyecto del Hitsu. Por ahí viendo los proyectos que se fueron presentando, nosotros venimos más con preguntas que con respuestas, porque lo siguiente que podemos preguntarnos como diseñadores es, bueno, ¿qué podemos hacer para disminuir el impacto de todos estos productos con todo lo negativo que traen consigo y todo lo positivo que también tienen en términos sociales o de funcionalidad? Acá nos encontramos nosotros tratando de, pues estamos en el proceso del Hitsu, de revisar las cadenas de valor del ciclo de vida de estos sistemas para poder definirlos y entenderlos, para poder definir también los límites de estos sistemas a fin de entender hasta qué punto vamos a medir los impactos. Estamos también verificando, bueno, dentro de estas cadenas de valor y dentro de estos límites, cuáles son cada uno de esos impactos y cuáles serían las estrategias de diseño particularmente a aplicar en cada uno de esos casos. En síntesis, entonces, deberíamos entender las problemáticas que anidan en las particularidades del mundo analógico digital. No estamos seguros de que las herramientas que tenemos para abordar el diseño sustentable y productos tradicionales, llamémosle, sean las mismas que necesitamos para este tipo de sistemas complejos en donde, como dijo Victoria, intervienen productos tangibles y productos digitales, en donde intervienen productos particulares y servicios mucho más amplios. La idea sería entonces tratar de ajustar este paradigma de diseño sustentable para poder abordar estos desafíos de la manera más veloz posible. No sé si hay alguna pregunta, las esperamos entonces en el chat y les dejamos nuestros datos para contactarnos en caso de que estén trabajando temáticas similares o que sepan de algún colega que lo esté haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío, y a su equipo. Después, si dejan alguna pregunta y demás, al final de la charla las vamos comentando, así las pueden responder. Pueden dejar sus datos, y bueno, los invito a que también continúen escuchando a los siguientes expositores. Muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con el siguiente expositor, que en este caso es David Busto, y mientras él se va acomodando para hacer su presentación, les voy a dejar otro recordatorio. Les comento que tanto los expositores como los participantes del encuentro van a poder descargar sus certificados a partir del martes 8 de agosto, y ahora en el chat les vamos a estar dejando el link para que puedan ingresar ese día para descargar los certificados, ¿sí? Así que bueno, no sé si David ya estás listo como para poder comenzar. Sí. Ah, perfecto, genial. Entonces. Muy bien. Bueno, nomás me voy a poner el reloj para no pasarme del tiempo. Bien, entonces, mi
mi presentación hoy tiene que ver con quién diseña cómo nos alfabetizamos digitalmente. Y la idea de alfabetizarse digitalmente es un tanto compleja. Yo esto lo planteé inicialmente en el video que envié para la postulación y verdaderamente por ahí hay algunos aspectos que abordé ahí que son re interesantes mencionar, pero no quiero ser redundante, así que en esta ocasión voy a tratar como de ir a una cuestión más humanizada de este discurso. Cuando digo que la idea de alfabetizarse digitalmente es compleja, tiene que ver con que no tenemos una definición universal de alfabetización digital, ¿no? Y esto muchas veces nos lleva a ignorarla completamente y a que tengamos una especie de aprendizaje intuitivo, ¿no? De prueba y error, de interacción a partir de la experiencia mientras vamos creciendo. Son 50 años de transformación digital, desde el primer correo electrónico poniendo un punto de partida hasta la fecha. Hemos atravesado un montón de fenómenos, la llegada de medios de comunicación como el fax, el teletipo y la telefonía móvil, y luego saltamos a la computadora personal, la computadora doméstica, el acceso a Internet, la web, el código HTML, la posibilidad de los enlaces y el hipervínculo, que luego a medida de que se fue acelerando la capacidad de procesamiento, de almacenamiento, el ancho de banda, bueno, pudimos entonces inaugurar esta era, la que muchas veces le hemos puesto 2.0 de Internet, que tienen que ver con, bueno, la posibilidad también de generar contenido. Y así llegamos a la actualidad, después de atravesar este fenómeno inédito para la historia humana de usar tecnología digital para contrarrestar las consecuencias negativas de la pandemia del COVID-19, que no hace tanto nos pasó, y por ahí estamos en una etapa todavía como de asimilación de qué fue eso y un poco negación también, ¿no? Ahora, la alfabetización digital entonces sería como nuestro proceso para aprender a resolver problemas utilizando habilidades y saberes específicos de lo digital. Y obviamente, como mencionaba antes, esto viene siendo un tanto intuitivo. Existen posibilidades de formación que brindan instituciones y luego tenemos oferta de capacitación muy específica, pero carecemos de una especie de idea universal acerca de qué saberes son necesarios, y entonces eso muchas veces nos lleva al lugar de meros consumidores. Y en esto quiero hacer énfasis en lo que le pasa al grueso de la población, pero también lo que nos pasa a quienes somos trabajadoras y trabajadores de diseño, somos trabajadoras y trabajadores técnicos, y desde un lugar técnico también terminamos en algún punto siendo consumidores, porque al no conocer en profundidad las características del fenómeno digital, y cuando digo en profundidad hablo de la vastedad técnica que esta transformación ha implicado, pero hablo también de, bueno, los modelos de negocio que hay detrás de ella. Recién las compañeras Rocío y las otras chicas hablaban sobre el tema de la sostenibilidad o sustentabilidad, y verdaderamente es muy interesante poner eh, la transformación digital bajo una lupa ambiental y comenzar a entender que, por ejemplo, una palabra que se utiliza muy frecuentemente en Internet y asociada a lo digital, que tiene que ver con la gratuidad, la idea de lo gratis. Es gratis hacerse una cuenta en una red, es gratis publicar un video en una plataforma. Verdaderamente no son gratis. Y, por ejemplo, si usamos hechos de la actualidad como ejemplo, en la Uruguay está teniendo una crisis hídrica muy grande, y esta crisis hídrica, bueno, interrumpió la posibilidad de una inversión por parte de la multinacional Google, Alphabet, porque la instalación de servidores en Uruguay iba a insumir un consumo hídrico muy alto, y dada la crisis que Uruguay atraviesa, bueno, no es viable
la radicación de la empresa. Entonces, esos servidores que almacenan las fotos, la selfie que nos sacamos, en algún lado están emplazados y tienen un impacto ambiental. Y esa lectura del impacto ambiental es una lectura que tenemos que hacer como usuarios, especialmente si queremos dejar de ser consumidores pasivos y empezar a capitalizar apropiadamente todas las ventajas que genuinamente lo digital pone en la mesa. Yo ahora voy a compartir un poco mi pantalla como para tratar de también ilustrar un poco esto que vengo diciendo. Entonces, Digitaleza es el nombre de la iniciativa, una de las iniciativas que vengo desarrollando, abordando esta necesidad de humanizar lo digital y de profundizar nuestro conocimiento al respecto. Nuevamente, acá estaba la parte de las preguntas, y entonces vemos el tema de la alfabetización digital y de conceptualizar esta alfabetización, que nuevamente tiene que ver con la adquisición de saberes y habilidades específicas para el plano digital, y sobre todo con capacidad crítica. Y cuando digo plano digital, me refiero a esta intersección real que tenemos hoy entre lo que solía ser un plano histórico concreto, que muchas veces es referido como analógico, pero que tiene que ver con lo que han sido los últimos 400 años de historia de la humanidad antes de la llegada de la transformación digital, tal vez incluso más hacia atrás, pero sobre todo concentrada en estos 400 años de industrialización, que sin duda marcaron el paradigma actual de mercado, porque lo que conocemos como industrias digitales no son más que una nueva industria o una nueva capa de la industria, que es la misma industria financiera. La alfabetización digital entonces aborda esta cuestión de entender que hay un nuevo plano de la realidad. Estaba el plano concreto que habitamos durante tanto tiempo, que se caracterizó por la mecanización y luego la electrificación y luego la miniaturización, pero con la llegada de lo digital se abre una nueva dimensión de la realidad. Y esto lo podemos entender muy claro cuando escuchábamos por ahí en la pandemia a algún funcionario público hablando de las ventajas de lo digital, porque justamente las nociones de tiempo y espacio se modifican. Yo puedo compartir un enlace que puede más o menos ser accedido en simultaneidad en distintos lugares del mundo. Puedo replicar información sin que exista el mismo costo, porque nuevamente nada es gratis y todo tiene un costo y un impacto, pero lo digital habilita nuevas posibilidades. Ahora, estamos en el medio de una crisis muy grande que no parecemos terminar de reconocer, que tiene que ver con el hecho de que, a pesar de estar tan avanzado el desarrollo tecnológico y a pesar de haber sido, vamos a decir, en 50 años, mucho más que inaugurado este episodio nuevo de una realidad híbrida, donde tenemos un plano concreto, pero también tenemos un plano digital, y entonces esta realidad ahora se ve enriquecida, y lo que podríamos llamar una era de escasez informativa, que tenía que ver con que los soportes donde montábamos la información, digamos, el papel, el cartón, la cartelería, bueno, hoy ya no son un requerimiento indispensable y podemos utilizar soportes digitales que tienen sus propias reglas. Bueno, pero a pesar de todo esto, tenemos los mismos problemas humanos y también nuevas iteraciones de estos problemas que tienen que ver con lo digital. Estamos en una sociedad profundamente desigual, estamos en una sociedad muy polarizada, es decir, donde se pierden los matices y se concentran posiciones antagónicas. Estamos en una sociedad donde vemos avanzar agendas de supresión de derechos, cuando más que nunca nuestro nivel de conciencia sobre lo ambiental y sobre la importancia de las políticas de prevención y asistencia son fundamentales. Y estamos en una era donde el avance tecnológico es tan alto, especialmente
El año pasado, bueno, se hablaba del metaverso, eso quedó en puntos suspensivos, Meta no lo ha continuado. Apple parece estar avanzando mucho en esa materia y por ahí un poco liderar con el tema, pero este año se habló sobre la inteligencia artificial. Y si seguimos esta tendencia natural que caracteriza el fenómeno digital, que tiene que ver con no perderse nada, ¿no? Este fear of missing out, el FOMO, no queremos quedarnos afuera, bueno, por ahí caemos en estas ofertas constantes de, bueno, capacitarnos, pero no estamos haciendo un ejercicio profundo de, por ejemplo, preguntarnos cómo funciona un motor de inteligencia artificial y cómo se modera ese contenido y qué consumo eléctrico tiene energéticamente, y sobre todo que hay una parte de curaduría sobre los resultados de, de cada motor que es humana, y esa curaduría humana la realizan personas que cobran menos de $2 por hora y tienen que verificar cientos y cientos de imágenes por minuto o por fracciones de tiempo muy escasas, y que trabajan en países del sur global que están en condiciones como la nuestra o mucho peor. Y de la misma manera que eso sucede, bueno, nos encontramos con las granjas de clics y nos encontramos con la llegada de una economía de estas así llamadas plataformas que nos ofrecen estos servicios así denominados como gratuitos o sin costos en una economía de datos y de atención, y nos hemos habituado a tener un uso constante. Permanecemos de 3 a 6 horas diarias expuestos a todos estos estímulos, y nuevamente cabe preguntarse si hay tal desigualdad entre el avance de lo técnico y el lugar que ocupamos las personas en la sociedad. ¿Quiénes son las personas que están diseñando cómo nos alfabetizamos? Siendo que alfabetizarnos es luego lo que empleamos en nuestra interacción cotidiana. Mi propuesta en esta charla, y sobre todo mi propuesta de trabajo como docente, divulgador, comunicador en materia de alfabetización digital, tiene que ver con, bueno, empezar a problematizar esta situación y entender la importancia de erradicar saberes globales, generales, que abarcan muchas instancias, desde cómo funciona una computadora y entender bien qué es una computadora, cuál es la diferencia de hardware y software, por más que con el paso de los años es una diferencia que se va desdibujando, como se va desdibujando la necesidad de las pantallas, y seguramente vamos a llegar en pocos años a un entorno donde las interfaces no van a ser tan dominadas por pantallas bidimensionales, y seguramente vamos a encontrar entornos como nos pasa hoy, que podemos dialogar con una computadora. Bueno, sin duda vamos a ir a entornos donde no vamos a tener que tener la vista fijada, como me pasa a mí ahora, viendo la cámara, e imaginando a ustedes del otro lado, prestando atención a esto, sino que sin duda vamos a llegar a experiencias mucho más inmersivas, donde vamos a poder utilizar muchos más sentidos, y existe un gran riesgo de que esto, si se sigue asociando a esta tendencia de consumidores pasivos, eh, con software como servicio, donde básicamente hemos pasado de cierta autonomía de la computadora de escritorio a entornos donde básicamente bajo un modelo de suscripción terminamos pagándole, sea Adobe, sea Meta, sea Google, a cualquiera de estas corporaciones que están radicadas todas mayormente o en Estados Unidos o en China. ¿Qué nos va a pasar en un futuro si continuamos con esta tendencia de consumo pasivo y desconocimiento? Porque algo que quiero enfatizar es que, en general, la mayoría de los usuarios, incluso de trabajadoras y trabajadores digitales, cuando son confrontados ante preguntas generales sobre qué es lo digital, manifiestan cierto nivel de rechazo y manifiestan un nivel de desconocimiento muy alto. Entonces,
creo que el desafío que tenemos en 2023, o tal vez desde antes, pero hoy más que nunca, pasa porque la nueva actualización no sea de un dispositivo, no sea de la velocidad de una conexión, la capacidad de procesamiento o almacenamiento en megas, gigas o terabytes, sino de la actualización de nuestra formación crítica como usuarios, entendiendo la importancia de comprender el fenómeno digital desde distintas aristas: la ambiental, la ciudadana, la sanitaria y la comunitaria. Entender la importancia de la soberanía y la autonomía como características deseables en un usuario, pero también en una nación. Cabe preguntarse si los problemas económicos que vivimos como nación no están en algún punto anclados a la dependencia que tenemos de desarrollos que son extranjeros. Cuando hablamos de Facebook, o hablamos de Google, o hablamos de Amazon, estamos hablando de distintos puntos de Mountain View, California, donde hay una cultura que está asociada exclusivamente a Estados Unidos. Verdaderamente, si descubrimos que esa dependencia que también estamos teniendo en el ámbito digital puede prescindirse, y sin necesidad de promover un choque cultural, pero sí de entender la importancia de la soberanía digital y el hecho de que como trabajadores tenemos que estar preocupados cuando muchas veces quienes trabajamos en lo digital tenemos que gestionar una campaña de anuncios, y entonces nos encontramos con que tenemos que pagar un anuncio para una empresa, tenemos que pagar un anuncio para una campaña de derechos humanos, y los lugares de formación que generalmente conocemos, yo acá pongo como ejemplos, no quiero abundar demasiado en esto, pero tanto ADEPA como FOPEA, que son organizaciones que nuclean algunos periodistas, o cierto, digamos, cierta mirada periodística asociada a los grandes medios de la capital federal, bueno, básicamente trabajan con Google y trabajan con Meta, y acá vemos ejemplos de la oferta hacia docentes, donde nuevamente no problematizamos la alfabetización digital, sino que problematizamos aprender a usar el último grito tecnológico, y muchas veces terminamos siendo luego reemplazados por estas mismas modelos. Facebook ya nos ofrece transformarnos en algún punto como emprendedores sin la necesidad de intervenir y gestionar la campaña autónomamente. Y esto posiblemente puede llegar a desemplear a muchos gestores de campañas, muchos community managers, muchos social media managers. Entonces necesitamos verdaderamente refundar nuestra visión de lo digital y examinar qué rol queremos tener ahí, y motivar un lugar de autonomía y soberanía para entonces capitalizar todas las ventajas que lo digital tiene y alejarnos de esa distopía que siempre nos ofrece la ficción y que tanto eco nos hace, y que tal vez también nos causa tanta frustración. Muchas gracias, espero que les haya gustado y estoy disponible para cualquier contacto. Excelente, David, muchas gracias por tu presentación. Puedes dejar tus datos también en el chat, que si estuviste viendo, también algunas personas estuvieron haciendo comentarios sobre tu presentación. Así que bueno, puedes dejar tus datos ahí para que te puedan contactar en el caso de que les interese todo lo que estuviste comentando. Y te invito a que continúes viendo al último expositor, que en este caso es Gabriel, que no sé si ya está conectado como para poder hacer la presentación, pero mientras él se conecta, les recuerdo que todas las comisiones están siendo grabadas y van a estar disponibles a partir del 1 de septiembre en nuestro canal de YouTube, Conferencias DC. Así que no sé si, Gabriel, ya estás preparado como para poder presentar. Olá, boa tarde. Perfecto, Sim. bueno, te dejo entonces.
Então, eu vou apresentar esse trabalho que foi conduzido dentro de uma disciplina do curso de design da Universidade de Caxias do Sul, que é a instituição que eu trabalho. A Universidade de Caxias do Sul fica aqui na região sul do Brasil, na Serra Gaúcha, né? Caxias do Sul, e tem diferentes campos, né, unidades espalhadas pela região. Tá? Eu sou docente da área de design e coordenador de curso de graduação em design, e isso vem nos inquietando bastante, a questão da atuação profissional para o fortalecimento do design. Em que sentido? Hoje a gente sabe as diferentes áreas de atuação do design, seja design de produto, design gráfico, design de interfaces, design de ambientes, design de moda. O nosso curso aqui é um curso de bacharelado em design, uma visão integrada, e nesse contexto, pelas diferentes áreas de atuação, nosso mercado não tem uma regulamentação profissional, tem de algumas entidades de classe, associações, né, alguns grupos empresariais, mas como uma visão integradora do design, isso não acontece, e isso acaba impactando com a questão do posicionamento dos estudantes e profissionais quanto à prática de mercado. E aí eu trago essa reflexão, né, de quais as prerrogativas para atuação responsável em design. Levando em conta que o papel e o posicionamento do estudante é fundamental para disseminar a cultura do design, potencializar a qualidade dos serviços prestados e, como consequência, promover a valorização do design. Nesse sentido, é fundamental abordar de modo contínuo e específico questões de conduta, valor e algumas diretrizes de éticas mesmo de trabalho em design. Então, aqui eu apresento esse documento que foi construído com estudantes da graduação na disciplina de Fundamentos da Gestão do Design e Inovação, que é a minha área de atuação, né, gestão do design, com o propósito de organizar, sistematizar posturas e maneiras de conduta dos profissionais para a valorização do design e fortalecimento da profissão. Então, a apresentação desse documento, ele traz esse conceito macro do design, do World Design Organization, como o design como processo estratégico de resolução de problemas, que impulsiona a inovação, constrói o sucesso dos negócios e leva a uma melhor qualidade de vida por meio de produtos, sistemas, serviços e experiências inovadores. Então, o que acontece? O nosso curso aqui trabalha com as diferentes áreas, design de produto, dentro do produto, mobiliário, iluminação, calçados, design gráfico, também digital, com web design, design de games, enfim. Nessa complexidade, faz sentido organizar um macro desenho, uma estrutura geral com diretrizes. Dessa forma aqui eu trago um pouco desse contexto, né? Como objetivo geral, honrar a profissão, contribuir para o desenvolvimento do país e sempre prezando por honestidade e respeito à concorrência, à legislação, normatização, né? Tem o capítulo 2 com deveres fundamentais, que estabelece aqui atividades relacionadas ao desempenho das funções profissionais, o interesse, o olhar que ele tem que ter para as questões públicas, ambientais,
a questão tecnológica emergente, que foi bem apresentada pela palestra anterior. Também, em relação aos colegas, tem diretrizes para não cometer injustiças contra os colegas, não agir de forma descortês em relação ao trabalho dos outros, não fazer críticas ou alusões depreciativas ou demeritórias, não praticar qualquer ato que possa prejudicar os interesses de outros profissionais, não submeter propostas contendo condições que constituam desleal competição de preço por serviços profissionais e apoiar sempre a concorrência justa e íntegra, baseada no mérito e na qualidade do trabalho. Em relação também a relação com os colegas, né? Não se interpor em trabalhos que não foram solicitados ou permitidos, não usufruir e aproveitar de ideias de outros autores sem que seja mencionada a referência, uma questão elementar, né, do design, mas que cabe ser dito, não procurar suplantar outro profissional depois de ter tomado a obtenção de emprego ou serviço e não substituir profissional em relação não encerrada, sem prévio conhecimento, não rever ou corrigir o trabalho de outro profissional sem o prévio conhecimento e sempre após o término das funções. Aqui a gente fala muito da questão do direito, do direito autoral, né? Divulgação pública, sempre a questão do crédito, né, ser resguardado e não tirar proveito de a participação em entidades representativas de classe. Proveito individual, né, profissional. Em relação ao cliente, tem uma série de diretrizes, né, sempre com a ideia de manter sigilo, prezar pelo correto, né, pelo ético, pelo justo. Esse documento está disponível no material do Congresso, então, caso tenham interesse, podem depois, no detalhe, analisar tópico a tópico. Eu estou trazendo aqui a estrutura maior e um pouco do raciocínio que está por trás desse trabalho. O capítulo 3, um tópico extremamente importante, né? Aqui a gente não traz a questão específica de precificação, mas traz aqui uma questão global de como deve ser apresentado, organizado, ou como o designer deve se posicionar frente a esse contexto de formação de preço e remuneração pelo trabalho. A ideia é de que ele não deve participar de projetos sem a devida compensação financeira, exceto em ações ou serviços para instituições não lucrativas. A ideia é de usar também a questão do preço justo, adequado ao contexto. Para isso a gente tem tabelas de especificação, a gente tem de áreas de design, seja design gráfico, seja design de produto, a gente tem um pouco de referência em relação a isso. Combinar a questão dos honorários previamente, organizar todo esse processo. Aqui no próximo capítulo, esse é uma contribuição da reflexão dos estudantes. Cabe ressaltar que foram 3 estudantes da graduação que trabalharam nessa proposta: Carolina Bassani, Eduardo Sipp e Juliana Kronst. E a ideia aqui também reforçar a importância da documentação do processo, método, cronograma de design, sempre prezando pela questão não só acadêmica, mas a questão do percurso de trabalho, envolvendo as diferentes etapas de projeto, que acaba gerando também uma relação, uma precificação pela demanda, pelo trabalho, pelo esforço empreendido naquela proposta.
cumprimento de contrato, certificação, clareza da nitidez, sobre a publicidade, divulgação do trabalho também, algumas diretrizes, sempre levando em consideração o mérito, sempre levando em consideração a valorização da área. E, por fim, recomendações complementares maiores, falando sobre propriedade intelectual, direito autoral, a questão também de não se envolver com projetos que não estejam dentro das suas competências individuais. Então, a atualização constante, a qualificação quanto sujeito, como pessoa, profissional, e a luta pelo reconhecimento da profissão, se for o caso, mas especialmente pela questão da promoção, valorização do design. Aqui a gente partiu de alguns códigos de área de design, seja de design gráfico, design de produto. E, por fim, a minha explanação é essa. E deixa eu só iniciar aqui. Encerrar. A lógica de trazer essa reflexão e essa estruturação desse documento intitulado Diretrizes de Conduta e Ética para a Valorização do Design é muito para somar a prática dos jovens designers, especialmente esses que estão na graduação, saindo para o mercado de trabalho, porque a gente acredita aqui na universidade, junto com estudantes, que nós, enquanto profissionais, designers, precisamos ser promotores do design, né? A gente muitas vezes vê no mercado pessoas numa posição de inquietação ou reclamação de que o mercado não está sendo, não está reconhecendo ou valorizando o design. A gente dá um passo atrás. Aqui a gente entende que o designer tem que se valorizar e tem que se posicionar de forma contundente, segura, efetiva, e a relação de classe e de área tem que também somar para que, como consequência, a gente consiga estabelecer uma mudança de cultura e melhores condições de atuação profissional em design. Muito obrigado, eu deixo meu contato também para qualquer dúvida ou qualquer contribuição, se quiserem somar a essa causa, a esse movimento, estou à disposição para trocar, para conversar sobre esse assunto. Obrigado. Muchas gracias, Gabriel, por tu exposición, muy interesante. Bueno, muchas gracias a todos los expositores en realidad y a todas las personas que están asistiendo en esta charla y comentando e interesándose por todos los temas. Vamos a pasar a una pequeña rondita de preguntas y respuestas. Yo estuve viendo algunas que estaban en el chat, que me parece que inclusive la primera, que era para Felipe, ya la había respondido, pero como el chat se va actualizando y se van borrando los mensajes, y me pareció interesante, lo voy a volver a copiar, y si te parece, Felipe, podés responderlo aquí en videollamada. Sí, súper. Mira, ahí lo copio. Lo que se consultaba formalmente era sobre cómo es el ejercicio de lo dinámico, o qué tecnologías habían abarcado este ejercicio de lo dinámico, ¿no? que habían mutado. En ese sentido, yo diría que el gran cisma que hubo fue alrededor del año 2012, cuando las tecnologías de JavaScript u otras modifican un poco el contexto digital y empiezan a aparecer la evolución del ejercicio del HTML. Y el año 2012-2013 empieza a aparecer fuertemente, o sea, no fuertemente, pero incipientemente el HTML5, pero el año 2017 se ve desarrollado masivamente, y
las actualizaciones del sistema operativo, sean Windows, Android o Mac, etcétera, empiezan a trabajar con este tipo de lenguaje. Eso hace que la tecnología, por así decirlo, se mute, y yo creo que de manera inconsciente, diseñadores y encargados de comunicaciones fueron accediendo a este tipo de tecnología y redescubriendo las posibilidades de actualización dinámica. Y es ahí donde se produce el cisma, que yo diría, entre lo que podríamos decir el diseño de información estática frente al diseño y la información dinámica. Y es en ese momento en que se empiezan a adquirir estas nuevas formas, y es lo que hoy día, unos 5 años después de eso, estamos inmersos en ese proceso. Yo diría que ese es el gran cambio que efectivamente ha posibilitado de manera masiva las nuevas experiencias de realidad virtual que hoy día estamos viendo, o las nuevas posibilidades de interacción y mutación de información que fueron explotando a través de redes sociales o otras plataformas que asiduamente estamos utilizando regularmente, inclusive con la inteligencia artificial en algunos puntos, ¿no? Eso. Bien, perfecto. Muchas gracias, Felipe, por tu respuesta. Voy a seguir con otra pregunta que era para Jaime, que también estaba en el chat, así que la voy a volver a copiar. No sé si Jaime está por ahí para que pueda responderla. Hola, sí, sí estoy. Ahí te la acabo de copiar, te la leo igualmente. Dice, hola Jaime, me gustó mucho que trajeras la cuestión metodológica a la mesa. Pensaba en las conexiones que estableciste entre diseño, etnografía y el ejemplo que mostraste. Primero te consulto, ¿en qué marco se dieron tus investigaciones? ¿Son proyectos académicos de investigación o tenían que ver con alguna empresa o institución? ¿Y cuáles eran los objetivos? Y en segundo lugar, te consulto si has relevado casos de uso de metodologías etnográficas en el marco de proyectos privados, por ejemplo, para desarrollo de productos o servicios. Perfecto, muchas gracias por la pregunta, a Rocío. Mira, en relación a lo primero, las investigaciones que he desarrollado hasta ahora no han respondido a un proyecto académico propiamente tal, ni tampoco a un proyecto privado de producto, porque han tenido que ver un poco con desarrollar horas de práctica etnográfica. En alguna medida, algo que descubrí estudiando etnografía es que tiene una dimensión muy procedimental, que alguien podría llamar como un arte de hacer etnografía, y desde ese lugar, en el fondo, he sentido la necesidad de ir sumando una especie de horas de vuelo, como un piloto. Entonces, todas las investigaciones que he desarrollado hasta ahora no han respondido o no han nacido desde una problemática de diseño propiamente tal, sino que han tenido que ver con ir afinando mis habilidades metodológicas para entender el trabajo de campo, para mejorar mis habilidades de conversación etnográfica, de análisis de datos posterior, de construcción de datos, de ir digiriendo un poco más. Porque una cosa que pasa es que uno lo lee en libros de metodología, ¿cierto? En libros de antropología, muy teorizado, y otra cosa distinta es como estar en el lugar, ¿no? Entonces, las investigaciones que he desarrollado hasta ahora han abordado temas más bien generales como paisaje social, vida cotidiana, algunos elementos estéticos indumentarios, básicamente para poder identificar o ejercitar mis habilidades en etnografía, identificando estas dimensiones en el campo y poder dar cuenta de ellas y analizarlas. Eso en términos generales, porque también yo en paralelo doy una asignatura de diseño y etnografía en la Facultad de Diseño de la Universidad Diego Portales, y es increíble cómo a medida que mientras más trabajo de campo voy desarrollando, siento que no solo las clases van mejorando, sino que la enseñanza también, porque en alguna medida a los estudiantes de diseño en pregrado esta materia se la doy mucho más digerida, y mucho de lo que se enseña, y fue mi experiencia igual cuando estudié etnografía con antropólogos y antropólogas, tuvo que ver con que los profesores te van dando ejemplos de sus propios trabajos de campo, de situaciones que a veces la teoría queda muy abstracta y luego tú dices, mira, pero no, cuando yo estaba en tal lugar ocurrió esta situación, y uno empieza a hacerlo. Entonces, en general, las investigaciones que he desarrollado hasta ahora no han estado asociadas a desarrollo de productos ni servicios, sino que han estado asociadas más bien a ejercitar mis habilidades como en el trabajo de campo y en el desarrollo de etnografía. Y respecto a la última pregunta, conozco un caso súper cercano porque no trabajé en el proceso de desarrollo etnográfico, sino que trabajé con el informe, con el reporte final, que es una compañía en Chile que se llama Carosi, que es una industria que desarrolla pasta
chocolate, un conglomerado de varias marcas. Y dentro de su línea de pastas, a ellos les surgió una pregunta para su aniversario número 100, me parece, a los 100 años, que era entender cómo estaban cocinando los chilenos y las chilenas, cómo estaba configurándose la cocina en las casas chilenas. Y con eso también entender distintas articulaciones familiares, distintas formas de vincularte con la preparación de alimentos, etc. Y ellos encargaron a una oficina de etnografía y diseño que existía en Chile, que me parece que ya no existe, un estudio etnográfico para conocer distintos tipos de cocina chilena y entender desde este lado más íntimo cómo se estaba estableciendo esta relación con las pastas, con la comida, con el cocinar. Y para ellos fue súper significativo porque en alguna medida los resultados que surgieron a partir de esta etnografía les permitieron, por un lado, reformular su relato de marca, entender que estaban con una mirada muy tradicional respecto a la familia, respecto a cómo comunicaban esta mesa con el mantel cuadriculado blanco y rojo, etc. Y les permitió abrirse también y entender en el fondo de forma, algo que tal vez para alguien más joven puede ser súper evidente, que tal vez podría decir, no, no necesito que alguien haga una etnografía para explicarme que hay familias monoparentales, homoparentales, uniparentales, etc. Para ellos como compañía, en el fondo, este estudio representa un dato, ¿no? Un dato creíble, un dato validado metodológicamente y que les permitió en el fondo perfilar u orientar hacia dónde apuntar en este nuevo inicio después de haber cumplido 100 años como compañía. Eso no sé si responde a tu Bien, pregunta, perfecto. Rocío. Sí, muchas gracias, Jaime, por tu aporte. Bueno, tengo también una pregunta para Rocío y para su equipo, que no sé si está por ahí. Sí, acá estamos. Ah, perfecto, perfecto. Bueno, en primer lugar, espectacular todo el recorrido que han hecho desde la prenda, todo el proceso. A mí me interesa. Ay, perdón, se está escuchando demasiado ruido, no sé de qué micro sería. A ver, la guardamos un momento. Estamos en horas de trabajo, probando coworking. No hay problema, no hay problema. No, te decía que en primer lugar, o sea, espectacular todo el proceso que han hecho con la camiseta, desde que comienza hasta que finaliza, muchas cosas que uno no sabe cuando compra una prenda. Y a eso quería enfocar la pregunta. Si bien lo fueron desarrollando en toda la exposición, quería saber cuáles serían, por ejemplo, algunos tips muy básicos, como para que las personas que estamos acá presentes hoy podamos irnos y tener en cuenta en nuestra próxima compra de alguna prenda o de alguna pieza, para poder aportar, como ustedes decían, a un futuro analógico digital sustentable. ¿Cuáles serían como algunos tips pequeños que puedan tener para que nosotros podamos tener en cuenta a la hora de la compra? Bien. Bueno, en principio siempre lo que se plantea desde el punto de vista de la sustentabilidad, y por ahí acá yo voy a responder, o no sé, Vicky, vos suma, lo que vamos a responder seguramente tenga que ver más con los productos tradicionales, con esa primera remera de algodón, más que con los digitales, porque ahí todavía hacemos un poco de agua. Estamos explorándolo y tratando de dilucidar justamente cuáles son esas estrategias. Pero en cuanto a lo que son los armarios regulares que nosotros tenemos en nuestras casas, la primera pregunta que tenemos que respondernos es si realmente necesitamos comprar algo nuevo. O sea, lo más sustentable que tenemos, la decisión más sustentable que podemos tomar es la de seguir utilizando nuestras prendas, arreglarlas, customizarlas. De hecho, hubo todo como un movimiento respecto del do it yourself que fue bastante interesante y trajo a colación esto de bordar, arreglar, reestampar, reformular las prendas que tenemos para poder seguir usándolas. Y después cuando tenemos o nos encontramos con esta situación de querer comprar algo, siempre parece una tontería, pero siempre darnos un tiempo para pensar si realmente la compra que vamos a hacer es impulsiva o no. Si no es impulsiva y es realmente una cuestión de necesidad, siempre lo que se sugiere es tratar de elegir productos que hayan sido producidos localmente,
por emprendedores o por empresas locales, porque eso implica mucho menos transporte y además como un aporte a la economía regional. Lo siguiente tiene que ver con por ahí los materiales. A veces es como una cuestión bastante difícil porque incluso aunque hablemos de, no sé, una prenda de algodón, tenemos un impacto bastante alto. Siempre tratar de ir por prendas que estén certificadas, que en vez de algodón común tengan algodón orgánico. Tratar de buscar prendas que sean monomateriales, es decir, que en vez de ser, no sé, un jean con fibras de spandex, poliéster y algodón, sean 100% algodón. Eso hace que sean mucho más fáciles de procesar en su fin de vida y además largan mucho menos microplásticos, o sea, no largan ese tipo de químicos al agua. Y después otras estrategias tienen que ver también con en el uso, ser mucho más cuidadosos con los lavados, tratar de evitar el planchado, que eso en nuestro caso estamos salvados, algo que no queremos hacer, así que generalmente no lo hacemos. Pero tratar de reducir la cantidad de lavados o utilizar lavarropas que tengan estos sistemas eco que calculan la cantidad de agua que se necesita según la cantidad de prendas y el tipo de prenda. Todas esas cuestiones van haciendo una diferencia. Lamentablemente no es tan fácil de acceder a productos que sean 100% sustentables. De hecho, no existen. Y a veces, por lo menos en los ambientes en donde estamos nosotros, es difícil encontrar empresas certificadas o que sean transparentes en la trazabilidad de los productos. Pero bueno, estos tips por ahí pueden ayudar a ser más conscientes en el momento de la elección. No sé si eso responde a la pregunta. Si Vicky, ¿querés sumar algo? No, como tips, me parece que es eso, y después entender esto de que el concepto de sustentabilidad tiene en cuenta estos 3 impactos que hablábamos hoy, de que si vos puedes comprar una remera que sea de fibra de algodón, pero en el proceso o no sé, esté fabricada bajo trabajo esclavo, que ya deja de ser un producto sustentable, digamos, cuando capaz que compramos una remera y la etiqueta dice que es sustentable porque está hecha con algodón orgánico y no cumple con las otras patas. Más que nada tener en cuenta eso también. Bien, perfecto. Bueno, muchas gracias, chicas. La verdad que es algo súper interesante porque, querramos o no, estamos todos inmersos dentro de todo esto que están comentando, así que es importante tenerlo en cuenta. Tenemos también una pregunta para David, que no sé si continúa en charla. Sí, la pregunta de Priscila, que yo respondí ahí con una cuestión de detalle, me parece súper interesante, especialmente por esto de que ella menciona el caso de la Wikipedia. Antes de la Wikipedia, quienes ya pasamos hace un rato los 30, seguramente conocemos a la Encarta, que era una enciclopedia digital hecha por la corporación Microsoft. Esa enciclopedia desapareció del mercado y es un caso hito, porque representa cómo básicamente ni Microsoft, ni Británica, ni ninguna de las empresas que desarrollaba un producto enciclopédico pudo continuar haciéndolo porque verdaderamente no les resulta viable cuando el competidor es una fundación que entonces con una estructura de muy pocos empleados y con mucho aporte voluntario, genera la Wikipedia, que además capitaliza lo digital porque puede ser traducida, tiene versiones en Aymara, tiene versiones en mapuche, y entonces me parece como muy interesante la mención. También le quiero decir específicamente a Priscila que la Fundación Wikimedia, que es la que regula el proyecto Wikipedia, impulsa hackatones que se pueden solicitar y muchas veces brindan material e incluso pueden por ahí enviar a una persona de Wikimedia, en el caso de Argentina, de Wikimedia Argentina, y se organizan hackatones donde, bueno, digamos, se enseña a editar artículos y se hace, por ejemplo, no se lo han hecho para el 11M, para el 11M, hicieron uno sobre mujeres y básicamente son instancias donde se promueve la participación en la wiki, que hay que decirlo, tiene uno de los modelos democráticos
más, digamos, sin tantas instancias verticales y donde puede participar cualquiera. En cuanto al tema de si lo ponemos esto a lo que pasa con Meta, por ejemplo, con Instagram, Facebook, vemos que es un espacio donde se arancela cada vez más la visibilidad y la presencia en línea. Se reducen las posibilidades técnicas, digo, cuesta encontrar un enlace, cuesta salir genuinamente de Instagram para poder ver un contenido en una web, y entonces creo que es una responsabilidad de los usuarios, de las personas, etcétera, no solo formarnos, sino también reclamar que no se privatice el espacio digital, porque verdaderamente se lo está privatizando al punto de que una publicación hoy, quien trabaja en marketing digital sabe que no tiene reach, salvo que tenga un impulso, y eso es algo totalmente artificial. Yo sé que es raro hablar de lo artificial en lo digital, pero es como naturalmente tiene que estar disponible y tiene que poder ser hallado algo digital. Si no puede ser hallado y no está disponible fácilmente, es porque está ofuscado y opacado por la misma empresa que entonces te ofrece una vía rápida a partir del pago. Y lo último, capitalizando los grandes aportes de Rocío y Victoria en esta cuestión muy difícil que tiene lo ambiental, de que muchas veces decimos, ay, este producto es orgánico, pero resulta que tiene trabajo esclavo, y tiene trabajo esclavo en Bangladesh, y tiene trabajo esclavo en el Gran Buenos Aires. Tomando esa parte digital, y de hecho les voy a escribir porque es súper interesante, como muy bien dicen ellas, la reutilización y la reducción son clave, en lo digital también. Y entonces, por ejemplo, cuando compramos dispositivos, muchas veces tenemos que preguntarnos si es necesario comprar ese dispositivo, más allá de lo caro que nos sale, si necesitamos un celular nuevo, si tiene que ser del último lanzamiento, si no podemos encontrarlo en el mercado usado, si se nos golpea no lo podemos reparar, no se lo podemos enviar a alguien. Y por supuesto, hay movimientos como el derecho a reparar, Right to Repair, de Estados Unidos, que trabaja en obligar a las empresas que manufacturan dispositivos digitales a que no abusen de prácticas como los dispositivos súper finitos y los dispositivos que están sellados con plástico, porque no tienen reparabilidad. Y la Unión Europea recientemente está presionando para que los dispositivos tengan baterías extraíbles. Esto tiene pros y contras que van en la usabilidad, cosas que a quienes trabajamos en diseño nos interesan mucho, pero básicamente es muy importante involucrarnos. Y retomando la pregunta de Priscila, es muy importante involucrarnos, entender que tanto los gobiernos como las empresas tienen que hacer un espacio para la sociedad civil, para la ciudadanía en Internet. Ese espacio tiene que idealmente ser mayoritario. Como tenemos plazas y defendemos el espacio público en la calle, necesitamos defender el espacio público y ciudadano en el entorno digital, especialmente cuando el entorno digital está creciendo tanto y volviéndose tan protagónico. Pero verdaderamente yo quiero cerrar con el hecho de que esta es una gran oportunidad y que todos estos saberes que tenemos, más allá de que muchas veces nos da bronca descubrir algunas cosas, nos ofrecen una gran oportunidad, y bueno, espero que podamos, también por respeto a quienes seguirán llegando al mundo en el futuro inmediato y enfrentando los problemas del cambio climático, la contaminación, espero que podamos ser más responsables y tomar agencia y transformar positivamente todos estos cambios que lo digital nos trae. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias David por todo lo que has estado comentando. No sé si tenemos, creo que la última pregunta es para Gabriel, que no sé si está por ahí, inclusive está la traducción al portugués por si la quiere leer. No sé si querés decir unas últimas palabras, Gabriel, así ya finalizamos. Sim, obrigado pela pergunta.
Peço desculpa por falar em português. Deixo meu contato também, vou deixar aqui no chat. A pergunta que veio é sobre a questão da receptividade, né, dos estudantes em relação a esse material de ética profissional, né? Como esse trabalho foi feito com estudantes da universidade, esse movimento foi super natural. Essa demanda partiu deles. Inclusive, numa discussão da disciplina, eles levantaram essa questão, o mercado não está nos valorizando. E a gente, não, peraí, o que nós, como designers, podemos fazer para tentar disseminar uma outra lógica no mercado? E é um trabalho também de formiguinha que a gente tem que começar a construir. Hoje, aqui na região, os próximos passos é buscar uma divulgação via entidades de classe, né? A Associação dos Profissionais em Design do Rio Grande do Sul, e aí a gente vai difundindo essa lógica, porque a gente entende sim que a gente tem que assumir nossa responsabilidade e batalhar pela valorização do design. Deixo meu contato e fico sempre à disposição. Bueno, muchas gracias Gabriel y muchas gracias a todos los expositores. Nos hemos excedido unos minutos, así que gracias por seguir acompañándonos hasta el final de la charla. Los voy a invitar a que los que quieran puedan continuar en sala, ya que a la 1:30 vamos a tener una nueva charla, que en este caso es de branding personal, identidad, comunicación y diseño. Tanto los expositores como las personas que estuvieron escuchando pueden ser partícipes. Los expositores pueden dejar sus contactos en el chat, y les hago los últimos recordatorios, les digo todos, así ya lo saben. Todas las comisiones están siendo grabadas y van a estar disponibles en nuestro canal de YouTube a partir del 1 de septiembre, conferencias DC. Les recuerdo que hasta el 14 de agosto pueden participar del Premio a la Ilustración Latinoamericana 2023, 17ª edición, Diversidades Latinas. Ahí les van a dejar el link en el chat. Y tanto los expositores como los participantes del encuentro van a poder descargar sus certificados a partir del martes 8 de agosto, y también les van a estar dejando el link en el chat. Nuevamente, muchas gracias a todos los expositores por la charla, a todas las personas que estuvieron escuchando por comprometerse tanto en el chat y aportar con preguntas súper interesantes. Y bueno, si nadie más tiene nada más para decir, doy por finalizada la sesión.